Jóvenes y señoritas, un saludo cordial a todos ustedes y sean bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. En esta oportunidad vamos a encargarnos de estudiar la integral definida. Específicamente hablaremos de sus teoremas, propiedades, áreas acotadas por funciones, ya sea por una curva o por dos curvas, y terminaremos con el cambio neto. Bueno, para eso comenzamos. Indudablemente, hablar de la integral definida nos referimos especialmente a un caso cotidiano, un caso aplicativo en la vida diaria, como es el caso que nos presenta a continuación. El ejercicio o el problema nos plantea de la siguiente manera. Dice, en una cisterna el agua fluye a una razón de cambio. Esta razón de cambio tiene, y lo vamos a ver más adelante, un nombre característico. Esta razón de cambio es la variación que va a experimentar una cierta actividad. En este caso lo vamos a relacionar justamente con los integrales. Entonces más adelante vamos a hablar específicamente con una palabrita muy conocida que nosotros lo determinamos como cambio neto, ¿no? El cambio neto entonces es la razón de cambio, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá nos indica lo siguiente. En una cisterna dice el agua fluye a una razón de cambio de 3x más 180, bueno, esta es la función, litros por minuto, donde la cantidad de minutos transcurridos es representado por la variable x y donde x considera una variación desde 0 hasta 50. Puede ser 20, 30 o 10, no lo sabemos. Luego nos dice calcule la cantidad de agua que fluye en la cisterna en los 20 primeros minutos, ¿no? Entonces, este problema se relaciona justamente con el cambio neto, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener que trabajar el integral de esta función, ¿no? Probablemente en la solución lo planteemos de esta siguiente manera. Bueno, si bien es cierto, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos estamos adelantando ya a los hechos. Entonces, en la parte de la solución tenemos que integrar, ¿no?, la función 3x más 180, ¿no?, pero que va desde un límite inferior que viene a ser el de 0 y acá nos dice dentro de los 20 minutos. Entonces, por lo tanto, acá tendrá que ser 20 y eso tenemos que calcularlo. Bueno, entonces eso sucede en la temática de cambio neto, que eso lo vamos a ver luego. Entonces, para trabajar este tipo de problemas, conozcamos de inmediato sus teoremas, sus propiedades y algunos ejemplos. Antes de definir lo que es la integral definida, obviamente el conocimiento previo, los requisitos fundamentales, ¿no?, para estudiar este tema justamente es los saberes previos, el conocimiento previo, ¿no? Y nosotros tenemos que dotarnos de ese conocimiento que es la antiderivada de una función, que ya lo vimos también, hay que recordar este concepto, la antiderivada, la integral definida, que fue la clase previa a esta que ya estamos desarrollando, indudablemente los métodos de integración que ya lo vimos. Uno de ellos es el cambio de variable o también llamado sustitución, ¿no? Cambio de variable o también llamado sustitución. Sustitución, ¿no? Este es el otro término. Y lo que es la integración por partes, ¿no? La integración por partes relaciona pues una fórmula que ya la vimos en clases anteriores, ¿no? Y que le hemos relacionado pues con una frase, ¿no? Que esto entonces es el integral de u por el diferencial de b es igual a u por v menos el integral de v por el diferencial de u. Es decir, para este caso se utiliza pues indudablemente esta fórmula, que es la integración por partes. Y esto lo habíamos relacionado con una frase, ¿no? Una vez, un día, dice, un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, eso lo habíamos trabajado en la clase anterior. Les presento a continuación el logro de la sesión de aprendizaje, que es lo que pretendemos desarrollar, lograr en nosotros. Es lo siguiente. Dice, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre cálculo de áreas y cambio neto aplicando integrales definidos correctamente. Entonces,
Lo que pretendemos es resolver ejercicios y o problemas sobre el cálculo de áreas de una región determinada por pues una curva o varias curvas y finalmente el cambio neto. Obviamente para esto nuestras herramientas básicas son los integrales. Bueno, vayamos definiendo ya formalmente qué significa estudiar a la integral definida. Entonces para eso debemos tener una función minúscula f de x. Dice una función con una antiderivada que se nota con la f mayúscula. No olvidemos que la antiderivada lo utilizamos pues en el integral, ¿verdad? Entonces integramos y podemos llegar a la antiderivada, que lo damos con f de x. Quiere decir que si nosotros integramos a la función f minúscula, llegaremos al resultado de un f mayúscula, que es la antiderivada. Obviamente se tendrá en cuenta dos elementos importantes, que es el límite inferior, denotado por a, y el límite superior, que es denotado por b. Dos números tales que la función f minúscula de x y es la función en estudio, y el f mayúscula que viene a ser la antiderivada. Bueno, entonces la propiedad fundamental de la integral definida nos relaciona esta condición, ¿no? Donde dice que el integral de f de x minúscula por el diferencial de x, que va desde a, límite inferior, hasta b, límite superior, nos arroja esta fórmula, ¿no? Esta propiedad, el integral de f mayúscula, ¿no? Que ya dijimos que se nota como la antiderivada del límite superior menos, ¿no? O sea, el reemplazo ya del valor de b, que son dos números reales, menos el integral f minúscula con respecto al intervalo o al límite inferior, donde hay veces son límites de integración, como te decía, límite inferior, límite superior. A es el límite inferior y b es el límite superior. Algunas propiedades que también son importantes conocerlas son las siguientes, donde f y g son dos funciones continuas sobre el intervalo cerrado. Dice, si dice cerrado, hace alusión pues que vamos a tomar el valor de a y el valor de b. No olvidemos que estas dos condiciones, dijimos que estos de acá son dos números, ¿no? Son números. Así habíamos indicado. Entonces las propiedades que están en estudio son las siguientes. Dice el integral de una constante que multiplica una función por la diferencial de x desde a hasta b se puede expresar como el constante que precede, ¿no?, al integral de la función por el diferencial de x. Entonces, ¿qué significa esto? Que la constante puede salir a multiplicar a toda esta expresión, ¿no? Entonces, para todo k que pertenece a los reales, obviamente este es un valor numérico real. También se da la propiedad de la integral definida para la suma y la diferencia, ¿no? Quiere decir también que este integral lo podemos trabajar por partes a f de x, luego lo sumamos pues al integral de g de x, así como está acá. Si nosotros lo queremos enunciar como por partes también, ¿no? Tanto para la suma como la diferencia. Ahí tenemos otra propiedad importante, ¿no? Para todo, C dice que pertenece al intervalo. Quiere decir que este C está pues dentro de este intervalo, ¿no? Entiéndase que proviene, por ejemplo, de A hacia B, y luego me dice que eso también se puede expresar de A a C más de C a B, siempre y cuando este correspondiente C, límite superior ahora, y ahora se convierte en límite inferior. Entonces la aclaración es que este C pertenece al intervalo A, B. Y también tenemos la propiedad del integral cuando precede pues a un signo negativo. Está precedido por un signo negativo,
¿verdad? Entonces, en este caso hay una propiedad importante cuando puede corresponder a que, por ejemplo, la curva vaya hacia abajo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá tenemos un A y acá un B. Esta parte que está en la parte inferior hace referencia pues a signo negativo, esta parte de acá. Y cuando tenemos esta condición que va desde A hasta A, obviamente el integral de la función corresponde igual a 0. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la propiedad fundamental del cálculo para este ejercicio. El ejercicio dice así, el ejemplo número 1. Calcule el integral de x a la cuarta por el diferencial de x desde 2, límite inferior, hasta 3, que es el límite superior. Entiéndase que el intervalo de 2 a 3 son los límites de integración. Bueno, entonces no olvidemos que para resolver este ejercicio se utiliza pues la propiedad fundamental del cálculo, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, que ya lo vimos hace un momento, ¿no? Entonces, para eso, por acá al costadito, tenemos que recordar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, teorema fundamental del cálculo nos hace referencia pues a que acá tenemos una función de a f de x por el diferencial de x hace referencia al integral del límite superior a menos el integral, no, la integración ya del límite inferior b. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar acá. Entonces, lo que hacemos es integrar, lo que se hace es integrar a esta potencia. Usted sabe que integrando la potencia es x a la quinta entre 5, desde 2 hasta 3. Ahora aplicamos esta propiedad que está acá. Es decir, todo esto hace referencia a lo que tenemos en esta parte, ¿no? A, que viene a ser el reemplazo de 3, B, que viene a ser 2. A las finales me sale 211 entre 5. Así de sencillo. Veamos otro ejemplo para complementar la idea de la integral definida. Lo que hacemos es utilizar, no olvidemos esta propiedad por favor, que es la propiedad fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer acá es integrar a esta función algebraica, a esta expresión algebraica, de tal forma que acá tenemos una potencia y nos va a representar de la siguiente manera. Es decir, 3x al cubo entre 3 más 7x desde 1 hasta 2. Luego proviene el reemplazo según la integración de los límites. Es decir, x al cubo, porque esto se va, no olvidemos que esto se elimina, esto se va, x al cubo más 7x desde 1 hasta 2, ¿verdad? Y luego restaríamos el reemplazo del integral inferior, de tal forma que su respuesta vendría a ser igual a 14. Complementemos con otro ejemplo sencillo. Ahora la función me representa pues 1 sobre t, que es una función muy conocida, que integrando me da el logaritmo, integrando esta expresión algebraica que va desde 2 hasta 5, corresponde al logaritmo natural de t, desde 2 hasta 5. Hacemos el reemplazo, el logaritmo natural de t, donde t ahora es superior, que viene a ser 5, menos el inferior, que es 2. Utilizamos, ahí en casa usted utilice su calculadora si es que desea y desarrolla el resultado de esto. Ejemplo 4, calcula la integral definida, dice, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer una vez más es integrar esta función racional, ¿no? Pero podemos trabajar en términos de sumandos, ¿no? Que va desde 0 hasta 1. Entonces acá tenemos pues e a la 5x entre e a la 13x más, lo estamos separando, si quiere llamarse el término así, lo estamos separando a un denominador común, es decir, e a la 6
a la 6x entre e a la 3x por el diferencial de x. Ahora, esto de acá, aplicamos la propiedad de la potenciación o exponentes, cociente de bases iguales, exponentes se van a restar, usted sabe, y aplicamos el integral a ambos casos. No olvidemos que esto tendría que ir de esta manera, para no confundir. Bueno, integramos acá, se integra en esta parte, ¿correcto? Integramos ahí. Usted sabe que acá el integral de e a la x sobre 2x, e elevado a la 2x, que es una función, nos representa esta estructura, esta expresión. Igual pasa con el e a la 3x. No olvidemos que el exponente no es una función, ya no es una constante ni es una variable, es una función. Eso quiere decir que acá lo que se va es derivar a este exponente. Una vez que ya hemos hecho esta integración, ahora sí se lo reemplaza con sus límites de integración, tanto con el 1 como con el 0. Entonces acá tenemos la expresión donde se escribe, acá en esta parte está el integral de a, que viene a ser pues 1, y en esta parte está el límite inferior, que b es igual a 0, de tal forma que el resultado nos va a dar pues aproximadamente 9.56. Y ya que estábamos mencionando el caso del teorema fundamental de cálculo, extendamos un poquito más a qué se refiere este caso. Tenemos una función minúscula f de x y una función continua no negativa, dice. Quiere decir que entonces estamos, por ejemplo, en el primer cuadrante de plano cartesiano, hacia la derecha, o mejor dicho, en la parte superior, hacia arriba del eje x. Entonces, que quede claro, no negativa significa que vamos a estar sobre el eje x. Y un intervalo desde a hacia b, sea la función integrada ya, f de x mayúscula, y una antiderivada de f de x. O sea, este significa la antiderivada, como se calculó integrando, de la minúscula. Entonces dice, el área de la función f de x es, dice, el eje x y las rectas x igual a y x igual a b. Está dado por la integral definida, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa, estimados amigos? Que para calcular el área de esta expresión, que está determinada pues por una curva, que es la función f de x, y el eje x, y dos puntos A y B, dos rectas paralelas al eje y, determinan una región y me piden calcular el área, y el área lo calculamos con esta fórmula, teorema fundamental del cálculo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá me dice, calcule el área de la región sombreada. Entiéndase que la región sombreada es esta parte celeste, y está determinada por esta curva, que es una función conocida, que es una función cuadrada. Acá es f de x, 9 menos x cuadrado, hace referencia a una parábola cuyo vértice es 0,9, y tiende a ir hacia abajo porque es negativa el coeficiente principal. Ahora lo determina también una línea, un eje x, el eje de las abscisas, y es positiva porque va en la parte superior, va en la parte de arriba. Si fuese hacia abajo la región, si fuese en la parte inferior, ahí sí es negativa. Entonces, para calcular el área, que está limitada pues obviamente por dos puntos acá, o mejor dicho acá un intervalo, entonces el a, que viene a ser acá menos 3, ¿sí? Y acá tienes el punto B, que viene a ser acá 3, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos calcular, el área. Entonces, para calcular el área de esta región, utilizamos el teorema fundamental del cálculo.
Entonces, la función minúscula viene a ser 9 menos x cuadrado por el integral de x desde menos 3 hasta 3 y es la antiderivada correspondiente al límite superior menos la antiderivada correspondiente del límite inferior. No olvidemos que esto se obtiene integrando. Entonces, como parte de la solución lo planteamos de esta manera. Como ya te mencionaba, la función en estudios 9 menos x cuadrado que va desde menos 3 hasta 3 por el diferencial de x. Entonces, integramos a esta expresión. Usted ya sabe integrar. Acá me va a arrojar 9x menos x. No olvidemos que acá el exponente se le suma 1, x al cubo y entre 3. Desde menos 3, límite inferior, hasta 3. Ahora aplicamos ya el reemplazo. No olvidemos que acá ya está la integración. Entonces corresponde pues a reemplazar el valor de 3, que es el límite superior en esta parte. Es decir, acá vamos colocando en esta parte de acá, donde a es igual a, bueno, acá en todo caso vamos a colocar no es a, sino es el valor mayor. No olvidemos que es el mayor. Esto es b igual a 3 y esto de acá es a, que es igual a menos 3. A las finales nos va a arrojar esta cantidad, 36. Puede ser, si usted desea, 36 unidades, si está en metro cuadrado, si está en centímetros, 36 centímetros. Esto es 36 unidades cuadráticas, así como le dice el ejemplo. El área de la región sombreada viene a ser 36 unidades cuadráticas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Simplemente utilizar la propiedad fundamental del cálculo, ¿no? Entonces se necesita la función y se necesita los límites de integración. Veamos otro ejemplo. Si desea, dice, calcular el área de la región sombreada, indique cuáles serían los valores de A y B. Entonces, para calcular esta expresión, ya tenemos ahí el gráfico, ¿no? Que es una curva, pero ahora ya podemos denotar rápidamente que los límites de integración, acá nosotros lo conocemos por este punto que lo tenemos acá. Entonces acá tenemos un punto, esto viene a ser el punto A, que es, según la gráfica, me representa menos 2, y acá tendríamos el punto B, que es el mayor, que vendría a ser igual a 3, ¿verdad? Entonces con esto ya podemos reemplazar acá y obtener y aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces se presenta de esta manera, ¿no? Entonces no olvidemos que hemos indicado que A es igual a menos 2 y que B es igual a 3. Ahora, una vez que tenemos todo esto, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Integramos a esta expresión que tenemos acá, nos arroja 9x menos x al cubo entre 3, de tal forma que su resultado vendría a ser 33,33 o 333 unidades cuadráticas. Algo importante que nosotros debemos considerar es cuando ya, por ejemplo, la curva no está sobre el eje X. Ahora la curva está por debajo del eje X. Entonces, cuando está y sucede este caso, el signo que va a prevalecer es el signo negativo, ¿no? Entonces, ese es el signo negativo el que va a prevalecer. Entonces, si queremos relacionar, no olvidemos que acá es más y acá se precede el signo menos o, en todo caso, valor absoluto. Entonces, de manera general, nosotros podemos concluir utilizando esta fórmula. Entonces, cuando la función toma valores positivos y negativos, es decir, cuando la curva está por encima del eje X, esto es X, no olvidemos, debemos indicar que, y cuando está por debajo, adopte el signo negativo. Entonces, R1, por ejemplo, toma el signo positivo, de tal forma que va desde A hasta C, es esta expresión. Entonces, este es R1, luego correspondería menos, por eso se le precede menos, que va desde C hasta D, ¿no? Luego otra vez sube, que es más,
y luego finalmente terminamos con menos, desde E hasta B. Entonces es como una cadena, ¿verdad? Conclusión, cuando la curva está por encima del eje X, positivo. Cuando la curva está por debajo del eje X, negativo. Y luego se aplica el teorema fundamental de cálculo. Según ello, veamos un ejemplo. Por decir acá nos dice encuentre el área de la región acotada por la curva, ¿no? Entonces acá tenemos ya una función cuadrática, dos puntos, x0 y x, dos valores mejor dicho, x igual a 0 y x igual a 3. Entonces x0 y 3. Pero según el gráfico me doy cuenta que la gráfica corresponde a una parábola que tiende a ir hacia arriba y está limitada también por dos rectas, el eje y una recta que pasa por el punto 3, ¿no? Entonces lo que debemos hallar es justamente esta área, ¿no? Esta parte que estamos señalando. Entonces a nosotros nos están pidiendo calcular esta área. Entonces, ¿cómo calcular esta área, estimados amigos? ¿Cómo calcular esta área? Entonces ahí lo que se va a hacer es lo siguiente. Bueno, tenemos acá estos siguientes valores. Acá tenemos un primer valor que es 0, acá tenemos 1, ¿sí? Tenemos 1 acá, acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Entonces nosotros lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a decir que acá tenemos pues el área 1, y acá este pedacito viene a ser un área 2 y acá llamémoslo área 3. Entonces, para calcular el área sombreada, dice, encuentre el área de la región acotada por la curva. Entonces, el área de la región acotada por la curva es el área 1 y el área 2, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer la pequeña diferencia que representa lo siguiente. Perdón. Bueno, entonces en este caso, como ya vimos el gráfico, entonces lo que vamos a hacer es justamente adoptar un valor que procede pues de la siguiente manera, ¿no? Como ya dijimos, la curva que está por encima del eje X es positivo, que va desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces este es el área 1, y le restamos el área que va por debajo del eje X, que viene a ser el área 2, y se le suma el área 3, así como lo vimos hace un momento. Entonces el área 1 va de 0 a 1, y el área 2 1 a 2, y el área 3 que va 2 a 3. Y luego integramos. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es que el área 2 que va por debajo del eje X se le va a preceder el signo negativo. Toda curva que va por debajo del eje X es negativo. Y por encima obviamente positivo. Una vez que ya tenemos el arreglo de esto, ya lo que vamos a hacer es integrar, ¿no? La integración, y usted sabe de una potencia y finalmente de una constante. Luego aplicamos el teorema fundamental del cálculo reemplazando 0 a 1, de 1 a 2 y 2 a 3. Entonces cuando se hace el reemplazo, para ahí avanzar, 5 sextos menos 1 sexto negativo y más 5 sextos. A las finales nos sale pues 11 sextos, que equivale a 1.83 unidades cuadráticas. Y este es un proceso algebraico sencillo, ¿verdad? Veamos ahora cuándo y qué se hace cuando queremos calcular el área de una región acotada por varias funciones. Puede ser 2 o 3, lo que sea. Se tiene dos funciones, obviamente dos curvas continuas en el intervalo desde A hacia B, cuando la función g de x, por ejemplo, es menor que f de x. ¿Por qué es menor? Porque la dominante va a ser f de x. ¿Cómo lo denotamos? Aquella función que está por encima en la parte superior del eje x.
el área ejecutada por sus gráficas sobre el intervalo A sobre B. Entonces para eso utilizamos esta fórmula, ¿sí? Utilizamos esta fórmula. Entonces no olvidemos que esto tiene que ir de esta manera. Veamos un ejemplo. Si usted se da cuenta, estimado amigo, acá me piden calcular el área de la región sombreada. Y es esta parte, ¿verdad? Es esta parte de acá. Entiéndase que va desde este punto. Cae acá en este punto. 4. ¿Verdad? Cae en este punto. No da a este valor de acá. Entonces el área representa desde 1, ¿sí? Hasta 4 en el eje X. Entonces quiere decir que A, entonces por acá, A lo vamos a colocar como 1 y el valor de B, obviamente 4. Entonces estos son los límites de integración. Y me piden calcular obviamente el área. Y el área que está acotada por esta curva, que es una parábola, ¿verdad? Cuya ecuación es menos 5 medios x menos 3 al cuadrado más 10. Es decir, su vértice es 3,10 y tiende a ir hacia abajo porque es negativo. Pero acá lo importante es que tenemos dos funciones, f de x y g de x. Ahora tenemos dos curvas ya. Entonces, el área lo determina la parábola y la línea recta. Dos funciones. Entonces acá tenemos f de x y g de x. Ahora, ¿cómo se calcula el área cuando ya tenemos dos curvas, dos funciones? Entonces para eso utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Pero antes de ello hay que verificar cuál es la función predominante, o mejor dicho, dominante, cuál es la función mayor. Entonces ya acá para saber eso, yo te sugiero que hagas un trazo, ¿sí? Un trazo vertical, traces una recta paralela al eje Y, traces una recta paralela. Y esta recta, voy a llamarlo una recta L. Si esta recta L, debo verificar a qué función corta primero. Entonces trazamos una paralela al eje Y. Y B determina, identifica esta recta a cuál de las dos funciones corta primero. A la función que corta primero es la dominante. Y me doy cuenta que la recta celeste corta primero a la parábola en este punto. Entonces significa que la función dominante es f de x. Después corta ya a la función g de x. Entonces por acá vamos a decir, se observa, entonces se nota, acá se nota que, vamos a decir, se nota que f de x, la función f de x es mayor que g de x. Entonces ya tenemos la función dominante. Bueno, este de acá no es parte de la solución, así es que lo borramos solamente para identificar, solamente para conocer. Bueno, entonces, como ya notamos esto, como ya verificamos esto de acá, entonces ahora ya sabemos cuál es la función dominante, porque esa va a ser el minuendo. Entonces, continuamos. Ahora aplicamos la propiedad fundamental del cálculo, que es esta de acá, ¿no? Entonces, la función dominante es f de x menos g de x. La función mayor es f de x menos g de x, ya lo vimos por qué. Ahora reemplazamos simplemente la función desde el punto 1 o desde el valor 1 hasta 4, que son los límites de integración. Integramos esta función y nos va a quedar pues de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces esto ya lo borramos para que se pueda verificar mucho mejor. Entonces, véase por favor que
se ha ido como una secuencia de pasos. Primero es verificar los puntos, los valores, los límites de integración, luego determinar la función dominante y luego es aplicar el teorema fundamental de cálculo. Desarrollamos esta expresión, es decir, f de x, que viene a ser la función menos 5 medios de x menos 3 al cuadrado más 10, que está acá, menos la función g de x 2x menos 2, que es la lineal, es decir, la cuadrática menos la lineal. Reducimos términos, llegamos a esta expresión, ¿sí? Reducimos términos, menos 5 medios x cuadrado, más 15x menos 2x, 3x, menos 45 medios más 10, menos 21 medios. Ahora se reemplaza, ya no lo hemos hecho acá porque nos falta espacio, pero desarrollamos acá la integración. Integramos y aplicamos el teorema fundamental de cálculo y llegamos a 27 medios, que esto ya lo hemos practicado. Y finalmente, para terminar, el cambio neto, ¿no? Rápidamente dijimos que el cambio neto se conoce como la razón de cambio, ¿no? La razón de cambio, que viene representado por la derivada, pues, de esta integral, ¿no? Que es el cambio. Entonces, para poder representarlo, dice esta diferencia, ¿no?, de integración lo llamamos como cambio neto. Y para eso veamos un ejemplo. Y lo utilizamos el ejemplo del caso anterior ya mencionado. Dice, una cisterna, el agua fluye de una razón de cambio de 3x más 180 litros por minuto, donde la cantidad de minutos transcurridos va desde x hasta, o mejor dicho, de 0 hasta 50. Calcula la cantidad de agua que fluye desde los primeros 20 minutos, que ya hemos mencionado hace un momento. Entonces, lo que ya se hizo simplemente es identificar los términos f de x como la cantidad de agua de la cisterna en el minuto transcurrido y la derivada como la razón de cambio al agua fluye dentro de la cisterna, dice. Entonces, aplicamos nuestra fórmula que va desde 0 a 20 y integramos obviamente a esta función y nos va a dar pues que la cantidad de agua que fluye al cisterna en los 20 primeros minutos es de 4200 litros. Y así usted puede trabajar. Por ejemplo, si eligieran en 30 minutos, obviamente cambiaría en lugar de 20, 30. En lugar de 40, por ejemplo, si 40, en lugar de 20, 40. Simplemente es un ligero cálculo que ya hemos practicado. Bueno, entonces con esto hemos representado el cambio neto. Muy bien, y con eso hemos llegado a la parte final. Bueno, para terminar, estimados amigos, ahí les dejo unas preguntas para que usted pueda responder y reforzar su conocimiento, ¿no? Y finalmente, algunas referencias bibliográficas para que usted pueda repasar también en casa. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles por su tiempo y nos vemos en otra oportunidad.